Saludos gente, hoy volvemos con una respuesta a la sección blanqueando al villano del usuario Soul, y hoy nos toca hablar de Úrsula, la villana de la película La Sirenita de 1989, esta villana también es conocida como la bruja del mar, alguien cruel, manipuladora con un sentido del humor retorcido, y que va en busca de personas desamparadas para aprovecharse de ellas, pero ¿cuál es su objetivo en la película? Hace mucho tiempo ella vivía en el palacio, pero fue expulsada jurando que algún día volvería, y al ver a Ariel, se aprovecharía de su problema para no solo volver al castillo, sino, ahora como su gobernante, las razones del por qué la expulsaron nunca queda claro en el filme del 89, dando dos posibles razones, la primera podría ser que parecido a Lord Shen, está ya mostrada indicios de su malicia, y como castigo la expulsaron del palacio, la otra podría ser por una causa injusta, y si bien, esto haría más comprensible su odio al rey, y hasta trágico al ver en qué se convirtió, el problema es que incluso si en el hipotético caso ella fuera no sé, la heredera legítima al trono, es que actualmente no merece o no debería de tomar dicho título, la razón, es porque actualmente Úrsula no es una buena persona, en ningún momento pareciera que quiere llegar al poder para cambiar las cosas a mejor, de hecho, da la ilusión que ésta se aprovecharía de su poder cual dictadora, haciendo que su fin es puramente malvado ya que ésta no traería ningún bien y solo desgracias, haciendo que desde el vamos este video carezca de sentido, ya que nada justificaría dicho fin, pero sabemos cómo es Soul, no importa si la historia te diga explícitamente quién es el bueno y el malo, porque el villano no hizo nada malo si lo dice su corazón, así que con su primer punto de villana podemos empezar con el video. Para el primer punto tenemos la más sencilla de las resoluciones, y es que Úrsula en ningún momento hizo uso de fuerza ni violencia para obtener la voz de Ariel, sino que fue esta misma quien con toda voluntad se la terminó otorgando, por lo que ya si esta leyó o no todo el contrato y las cláusulas del mismo, pues muy su problema, pero hasta eso, ni siquiera parece que fuera a haber tanta letra pequeña, cosa que explicaremos más tarde, pero mientras tanto, le concedemos a Úrsula un primer punto maquiavélico. Eso es cierto, Úrsula no usó ningún acto violento para que Ariel firmara el contrato, ya que no fue necesario, esta logró que Ariel lo firmara mediante mentiras y engaños, haciéndole creer que todo lo que decían de ella eran mentiras, que ya había cambiado, que ya no hacía daño a las personas y que de hecho las ayudaba, de la misma forma en que ella supuestamente la iba a ayudar, literalmente ella dice lo fácil que fue en verle la cara. ¡Qué tonta es! Así que, pese a no usar la violencia igualmente usó otras maneras nada éticas para lograrlo, por eso, decir que fue su problema al no leer el contrato, es ridículo porque Ariel fue engañada para que ésta no la leyera y confiara ciegamente en Úrsula, y con eso, obtiene su segundo punto de villana. Para el segundo punto tenemos un pequeño problema, y es que recordemos que Úrsula en todo momento se encontraba vigilando a Ariel, y fue cuando casi besa al príncipe que Úrsula interfiere de manera indirecta para que el beso no se dé. Sin embargo, entramos en un dilema de suposiciones. De entrada, en términos morales, claro que fue injusto que ella haya intervenido. Sin embargo, no sabemos si en términos legales eso tenga validez porque no sabemos qué decía exactamente el contrato. Esto porque aunque claro que tiene un texto de forma canónica, hablando de modo práctico, en pantalla solo vemos un montón de garabatos y hasta un dibujo de Mickey Mouse, así que solo nos queda asumir dos cosas. El contrato sí decía que ambas partes tenían que respetar el acuerdo como lo haría cualquier contrato normal, o por el contrario, al ser un contrato meramente hecho y revisado por una sola persona, Úrsula simplemente se aprovechó de que Ariel nunca lo leyó y estipuló que ella podría haber interferido si así lo deseaba. Así que tratándose de que Úrsula es un personaje que no usa su magia para robar o hacer daño de forma directa, sino siempre con contratos, vamos a asumir que es una mujer relativamente recta en sus contratos y se permitió el derecho de interferir en cualquier situación, ganando así entonces un punto maquiavélico. Saben, usualmente los puntos maquiavélicos de Soul no suelen tener mucho sentido, ya que suele tergiversar las cosas para formarlos, como cuando dijo que Lord Shen solo se defendía de los pandas por la profecía, cuando eso solo iba a pasar si seguía ese camino de maldad, y ni siquiera la cabra le dijo que eran los pandas, él lo asumió por razones superficiales, pero este es el que menos sentido tiene, ya que le da un punto maquiavélico por una suposición, lo que está haciendo Soul es inventarse escenarios imaginarios donde Úrsula es muy diferente como es realmente, y en base de eso, darle un punto no merecido por sus desvaríos, porque si en su cabeza Úrsula no hizo nada malo, pues en la peli tampoco, y lo más curioso es que no solo la película no te da pruebas de lo que dice Soul, sino que hace lo contrario.
te da razones para creer que Úrsula es alguien nada confiable y deshonesta, porque alguien que se aprovecha de las desgracias de los demás para conseguir esclavos o cualquier otra cosa que le convenga, claramente no será alguien recta en sus contratos o justa. Como prueba un botón, el hecho que Ariel solo tenga 3 días para enamorar al príncipe, es una cláusula sin sentido ya que es muy poco tiempo para enamorarlo, puesta adrede por Úrsula para que ésta fracasara y fuera su esclava, viviendo como de forma milagrosa logró enamorarlo, decidió impedírselo para que ésta no interfiriera con sus planes, y esas acciones pueden ser tachadas como romper la doctrina de la buena fe. ¿Y qué es eso?, me dirán? Básicamente es que todo acto jurídico siga los lineamientos morales dando trato justo, y con todo lo que he contado, es más que obvio que lo rompe constantemente, incluso, si suponemos que en el contrato esté estipulado que Úrsula puede interferir cuando ella quiera, pues sería otra cláusula sin sentido que deja peor parada a Úrsula, porque ¿qué tipo de persona pone? Te puedo impedir que consigas el objetivo que supuestamente te estoy ayudando a conseguir. Solo una persona muy rastrera tendría un contrato tan cuestionable, y con eso obtiene su tercer punto de villana. Tercer punto de villano, tenemos algo completamente diferente, y es que sí, técnicamente interfirió, pero no de una forma que involucrara a Ariel directamente, sino que lo hace de una forma completamente válida, y es que Úrsula simplemente utilizó algo que por ley le pertenece, siendo esto la voz de Ariel, pues fue ella la que se la cedió en su totalidad, así que el uso de esta voz y que por ella Eric haya deseado casarse con la misma debido al hechizo de la voz de Ariel que ahora le pertenecía a Úrsula, mejor llamada en ese punto Vanessa, fue una acción que de ninguna manera tendría por qué ser considerada como ilegal, ya que directamente a Ariel no le está evitando nada, sino ella solo está, por así decirlo, haciendo su vida con lo que tiene, dándole entonces esto un punto maquiavélico. Pero eso sí, cabe mencionar que la que sí hizo trampa fue Ariel, ya que en el contrato se estipulaba que la voz ya le pertenecía a Úrsula, y Ariel obtuvo de vuelta su voz con lujo de violencia, algo que claramente se vuelve una falta al contrato, ya que independientemente de todo, terminara como terminara, Ariel no tenía por qué volver a tener su voz, ya que eso nunca estuvo estipulado. Entonces, según Soul mentío, Úrsula no le está evitando nada a Ariel, solo que al ver que Ariel sí consiguió enamorar al príncipe en menos de 3 días, entró en escena y mediante un hechizo controló la mente del príncipe, forzando su voluntad para que solo la ame a ella, haciéndole imposible a nuestra protagonista que consiga el beso, pero como la voz es suya y no le hizo nada específicamente a Ariel, según el furro, todo esto es bonito y legal, además que eso de, nunca estuvo estipulado que ella recuperara la voz. Viejo, tampoco está estipulado que Úrsula pueda intervenir cuando quisiera y aún así le diste un punto a favor. Para que vean, como pese a que Úrsula no respeta en nada el acuerdo que hizo con Ariel, Soul busca exculparla a toda costa, mientras que Ariel descubre que Úrsula solo la estaba usando y hace lo que todos harían, detenerla, porque si Úrsula no cumple con su parte ella tampoco, y Soul rebusca excusas para dejarla quedar mal, para que luego no digan que Soul no blanquea a los villanos. Cuarto punto de villana. Continuando, para el momento en que Úrsula obtiene el tridente, podemos tener una pequeña confusión, y es que a simple vista, podría esto tratarse de una especie de extorsión o de secuestro donde el rescate es la propia Ariel. Sin embargo, los documentos son los que evitan que esto sea un crimen. En el contrato de Úrsula se establece que de no conseguir el beso para antes de la puesta de sol, Ariel regresaría a ser una sirena, y entonces pasaría a ser solo un objeto perteneciente a Úrsula, acuerdo que la propia Ariel firmó en conformidad. Por ende, cuando Tritón se la encuentra, Úrsula no está cometiendo ningún delito al retenerla, sino que solo está llevándose una mercancía que por voluntad propia de la misma le pertenece. Así que lo que vemos al momento de que Úrsula le ofrece a Ariel a cambio del tridente es precisamente eso, un intercambio, no el rescate de un secuestro, pues legítimamente Ariel le pertenece a Úrsula y por eso jamás extorsionó a Tritón, sino solamente le ofreció un intercambio de un objeto en su posesión, en ese caso Ariel, por otro objeto, en ese caso el tridente, dándole entonces así otro punto maquiavélico. Si crees que todo eso no sería ilegal solo porque lo dice un contrato cuestionable, pues creo que el confundido es otro, porque el hecho de que si fallara ella se volvería su esclava, es otra cláusula sin sentido puesta por Úrsula por su propia y mera conveniencia, para poder usarla para extorsionar al rey, porque sí, Úrsula está extorsionando al rey. Recordemos gente, Ariel no es un objeto, es una persona, y Úrsula le dice al rey que su hija es una mercancía muy codiciada, o sea, si el rey no le daba el trono a Úrsula, esta la vendería a alguien que muy probablemente le haría daño, amén que la misma Úrsula no se lo hiciera ella misma, y si crees que alguien obligado a entregar algo contra su voluntad para evitar que le hagan daño a un ser querido no es extorsión, pues, no eres muy bueno analizando la moral en una historia ficticia, aunque eso ya era obvio desde mucho tiempo. Quinto punto de villana.
Antes de continuar al siguiente, claro que me encantaría dejar bien establecido algo muy pequeño pero importante, y es que sé que algunos, tanto basados en el live action o en el libro de Pobre alma en desgracia, se sabe ahora que Úrsula era la hermana mayor de Tritón, razón por la que ella siempre se sintió la legítima heredera del tridente. Sin embargo, si no hago mención de esto, no es porque no sepamos del todo si es canon para la versión animada, que es la que estamos juzgando, sino porque aun si fuera canon, eso no podría quitarle la culpa a Úrsula, puesto que ella, si bien sí, muy técnicamente debió ser la primera heredera, machistas o no, las reglas de las monarquías dicen que solo el primer hijo varón hereda el trono, así que aunque Úrsula haya nacido antes, eso no le da ningún derecho a sentirse heredera. Todo esto por más machista que suene, pero así son las reglas monárquicas que yo no inventé. Saben, pese a que en cierto modo ya respondí eso al inicio del video, solo lo pongo para explicar algo curioso. Soul le está negando un punto maquiavélico, cosa que está bien, pero no por las razones correctas. En vez de decir algo parecido a lo que dije al inicio del video, que ya no sería apta para el trono, prefiere negárselo por una razón sin sentido, o sea, por mucho que sean las reglas de las monarquías, no dejan de estar mal que le negaran el trono no por no ser apta para ello, sino por algo superficial, pero como dije, el problema no es que le niegue el punto maquiavélico, ya que eso es lo correcto, sino que se lo niega por algo que sería una injusticia. Quinto punto, vemos algo igual de interesante, y es que podemos ver que Úrsula ya ni siquiera le estaba prestando atención a Ariel, respetando bien el contrato de que ya se la dejaría a Tritón, siendo siempre una mujer de palabra, pero fueron Ariel y Eric quienes la agredieron primero, por lo que toda la batalla final es en realidad un acto en completa defensa propia por parte de Úrsula, ganando así entonces su último punto maquiavélico, hecho que nos dirige directamente a que por fin ahora veamos el veredicto. Si Úrsula dejó de molestar a Ariel, no es porque sea una mujer de palabra, porque si fuera así, nunca hubiera intervenido a Ariel para tener su beso, lo hizo porque para Úrsula, su única función era de usarla para extorsionar a Tritón, después de quitarle el trono la dejó porque ya no le era útil. Además, recapitulemos, persona malvada que no debería estar en el poder, lo obtiene de la manera más cuestionable posible, y se ve que claramente no va a hacer nada bueno con él, por ello, Ariel intenta detenerla para impedir que cause daño a los demás y en cierto modo, remediar el problema en que se metió, y pese a eso, Soul tiene los de avestruz para decir que Úrsula solo se estaba defendiendo. Sexto punto de villana. Entonces niños, ¿qué aprendimos? Hoy descubrimos que a diferencia de Soul, nosotros sí sabemos que Úrsula es una villana, solo que algo diferente, no es alguien que va y te rompe los huesos con sus propias manos, es más sutil en sus fechorías, ella causa daño en base en darte falsas esperanzas, pero ella sabe que no cualquiera va a hacer tratos con ella, por eso busca gente ingenua como Ariel, o personas que están tan desesperadas por su mala situación que no dudarían en hacer tratos con ella, y así, obtiene todo lo que quiere en base al sufrimiento de los demás. Básicamente Úrsula sería presidenta de Nestlé, y bueno amigos, eso sería todo, gracias por ver este video y hasta la próxima.